está Valderrío. ¿Y por qué una situación privilegiada? Porque se encontró en el mismo sitio, por una parte, mineral de hierro, y por otra parte, en la misma región, se encontró carbón coquizado, o sea que se puede, con ese carbón de piedra, convertirlo en coque, con lo cual se alimentan los altos hornos de la siderúrgica. Por eso en Alemania, es una región semejante, se habla de la cuenca hullera del Ruhr. Entonces, ante la situación excelente, pues Colombia le planteó a los Estados Unidos, estoy hablando de comienzos de la década de los años 50, Colombia le planteó a los Estados Unidos que le vendieran la maquinaria para establecer en Valderrío la siderúrgica. Entonces los Estados Unidos apelaron a esa tesis. No, ustedes que se van a meter a producir acero, eso déjenlo para nosotros. Ustedes simplemente produzcan bananos y florecitas y café, que se van a poner a producir acero ustedes. Miren ustedes la planta. O sea, desaconsejaron a Colombia meterse en ese problema. Sin embargo, por parte de Colombia hubo insistencia que evidentemente en un principio pues habría ineficiencia mientras que se aprendía toda la alta tecnología requerida para producir aceros de primera calidad, pero que Colombia estaba dispuesta a pagar, por decirlo así, la novatada, el noviciado, pero que de todas maneras quería hacer las siderúrgicas. Entonces la respuesta de los Estados Unidos dijo, sí, entonces no le vendemos los equipos. Simplemente no se los vendemos. Pero entonces fíjense ustedes en qué momento histórico estamos. Estoy hablando de principios de la década de los años 50. En ese momento, quiere decir que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial había terminado en el 45. Como consecuencia de la Guerra Mundial, pues entonces países tales como Alemania, como Japón, como Inglaterra, como Francia, como Suecia, o sea, los llamados países desarrollados, acababan de salir de la Guerra Mundial y estaban, por lo tanto, sumamente golpeados por la guerra. Los Estados Unidos de Norteamérica no. En el territorio continental de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, no les cayó ni un triquitraque. Y por el contrario, abastecían los frentes de batalla por ejemplo de Inglaterra. Y como consecuencia de eso, desarrolla la tecnología de producir aceros durante la Segunda
Guerra Mundial de una manera verdaderamente fantástica. De tal manera que cuando termina la Guerra Mundial, los Estados Unidos ha desarrollado su industria de una manera verdaderamente fabulosa, como consecuencia de la guerra. Abastecía los frentes de buena parte de sus aliados, inclusive de la Unión Soviética. Entonces, naturalmente, para Colombia fue verdaderamente lamentable que los Estados Unidos de Norteamérica se negaran a vender los equipos para montar la siderúrgica. Porque entonces, ¿qué le tocó hacer a Colombia? Le tocó comprar los equipos a Francia. Y los equipos que compró Colombia a Francia, pues era la mejor opción que tenía, descartada la de los Estados Unidos. Pero la tecnología en siderúrgica de Francia era una tecnología obsoleta. Es decir, era una tecnología que más o menos correspondía al año de 1938-39, o sea, acababa cuando va a comenzar la Guerra Mundial. Entonces, fíjense ustedes, quería presentar ese problema de una manera muy breve. Quien esté interesado en eso, pues póngase a investigar. Entonces, esa es la situación B. O sea, el principio de la ventaja comparativa, que en términos generales es correcta. Y es que cada cual produzca en aquellas ramas en que es más eficiente. Pero que eso llevado a las relaciones entre países es utilizado por países imperialistas para mantener sometidos a los llamados países del tercer mundo. O sea, sí, ustedes están en atraso, pero queremos que continúen en el atraso. O sea, eso es una política. O sea, nosotros como latinoamericanos debemos pensar, ¿a qué se debe el atraso? ¿Cuáles han sido las circunstancias históricas del mismo? Bien, ahora, tienen ustedes que tanto A como B están desde el punto de vista del valor de uso. Parece extraño, no los voy a poner en este momento a que lo reflexionen. Quizá leyendo ustedes el texto les llamó la atención que esta situación B en que se ganan 20 horas, porque si producen lo que son eficientes, gastan 100 horas. Por ejemplo, el que produce trigo. Si se pone a producir vino va a gastar 120, 125, luego entonces le va mejor produciendo trigo y luego cambiarlo por vino. O sea, producir vino indirectamente. Entonces, parece como si, pero ¿por qué eso está desde el punto de vista del valor de uso? Porque evidentemente esa diferencia que estamos marcando está generada por diferencias en la productividad del trabajo, y la productividad del trabajo es función del trabajo concreto, por lo tanto está haciendo referencia a problemas de valor de uso. No olvidar eso, no llego a preguntar algo de eso en mis años. Luego, desde el punto de vista del valor de uso, en el acto de cambio, ambos poseedores de mercancías se benefician.
Pasemos ahora a la situación C, o sea, ya no desde el punto de vista del valor de uso, sino desde el punto de vista del valor. Dice, desde el punto de vista del valor, ya va a reinar otro principio. Y no olvidemos a qué nivel del desarrollo estamos. Dice, desde el punto de vista del valor, aquí va a reinar, aquí se va a imponer otro principio. ¿Cuál principio? El siguiente. Bien, ustedes como está formulado, porque así ha sido formulado en la historia de la economía, y es, si se cambian equivalentes no puede haber lucro. O sea, si se cambian equivalentes no puede haber ganancias. O sea, desde el punto de vista del valor de uso, ambos se benefician. Pero desde el punto de vista del valor, si se cambian equivalentes no puede haber ganancia. No puede haber lucro. Entonces, espero que a ustedes les haya llamado mucho la atención la manera como Marx expone a Condillac, que ni siquiera lo cita a pie de página como habitualmente lo hace, sino que la cita de Condillac está incorporada al texto mismo. Gracias. Entonces, fíjense ustedes que ya les he dicho que pongan mucha atención cuando hay determinado tipo de citas, porque son sumamente importantes. Y así como anteriormente, cuando veíamos asesoramiento, les decía yo a ustedes que tuvieran en cuenta una pregunta, como por ejemplo la siguiente: a propósito de qué cita Marx a Shakespeare. Está hablando de la asesoramiento. ¿Cuál es el tema que está tratando Marx? Y entonces, ¿por qué cita Marx a Shakespeare? Ahora podemos hacer la misma pregunta y es, a propósito de qué cita Marx a Condillac. Yo le doy mucha importancia, indudablemente la tiene, pero que le doy una importancia de una manera especial a esta cita que trae Marx de Condillac, porque toda una serie de libros de la llamada teoría económica, porque están diciendo lo que decía Condillac hace tiempo. Entonces, consideremos la situación histórica en que está Condillac y consideremos lo que acabamos de decir. O sea, con respecto a la situación C, si se cambian equivalentes no puede haber lucro. Pero Condillac es un economista de la época del capitalismo y él ve que las empresas tienen ganancias, él ve que hay lucro. Entonces, por decirlo así, en lugar de ponerse a analizar científicamente el problema, se desmonta por las orejas. Dice, bueno, como yo veo que sí hay lucro, es porque no se cambian equivalentes. Atención a lo siguiente. Miremos que Condillac, por lo tanto, quiere explicar la ganancia, el beneficio, en una palabra, la plusvalía, la quiere explicar
multiplicar por la circunstancia. Entonces, Marx cita a Condillac como ejemplo de aquellos economistas que, pretendiendo explicar la plusvalía por la circulación, tienen forzosamente que incurrir en un quid pro quo. ¿Qué es eso de quid pro quo? Unigarro. Unigarro. De uno por lo otro. De uno por lo otro. Entonces, ¿qué es lo que van a confundir? Van a confundir valor con valor de uso. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo que dice Condillac. Estar pendientes de ese quid pro quo. O sea, de confundir valor con valor de uso. Hay que ver que generalmente en este tipo de argumentaciones, pues la persona mezcla afirmaciones correctas con afirmaciones incorrectas. Entonces, traten de recordar lo más textualmente que les sea posible lo que dice Condillac, y al mismo tiempo la reflexión crítica sobre cada una de las cosas que dice Condillac para ver cuáles son correctas, cuáles son incorrectas, cuándo están en el quid pro quo, etc. Entonces, veamos la página. De la página 113. Al terminar la página se dice lo siguiente, dice Marx lo siguiente: detrás de las tentativas de quienes se esfuerzan por presentar la circulación de mercancías como la fuente de la plusvalía, se esconde pues casi siempre un quid pro quo, una confusión de valor de uso y valor de cambio. Tal ocurre, por ejemplo, en Condillac. Y entonces dice Condillac: no es exacto que el cambio de mercancías verse sobre el intercambio de valores iguales. Fíjense ustedes todo lo que hemos venido viendo, y es: si funciona la ley del valor, el intercambio de mercancías versa sobre valores iguales. O sea, como una verdad científica. Entonces, Condillac, para poder explicar el lucro, entonces se aleja de eso. Como él ve que ese hay lucro y está en boga la tesis de que si se cambian equivalentes no puede haber lucro, entonces a él le queda facilísimo. Como si hay lucro luego no se cambian equivalentes, es la posición de Condillac. Fíjense ustedes, por el contrario, un gran pensador como es Aristóteles, cuando dice: el cambio no puede existir sin la igualdad, ni esta sin la conmensurabilidad. Pero claro, hay una distancia monstruosa entre un gigante del pensamiento como Aristóteles y un pigmeo como es Condillac. Entonces,
vamos a ver la argumentación de Comila. Les digo, léanlo y reléanlo mucho, porque esto es lo que les están enseñando en teoría económica en muchas partes. Condillac. Y de Condillac, el comercio y el gobierno, estoy ya leyendo la nota aquí de página 22. Condillac, el comercio y el gobierno, 1776, o sea, siglo XVIII, edición Daire y Molinari, en mezclas de economía política, París 1847, o sea, la reedición aquí de Daire y Molinari es del siglo XVIII, París 1847. La primera edición, si ustedes quieren, cuando escribe Condillac en 1776. Entonces ya con esa referencia, ubicando históricamente a Condillac, entonces veamos lo que dice. No es exacto que el cambio de mercancías verse sobre el intercambio de valores iguales. Es al revés. De los dos contratantes, uno entrega siempre un valor inferior para recibir a cambio otro más grande. Fíjense ustedes que eso que está diciendo Condillac, si lo dijese con respecto al valor de uso, es correcto. Cada cual se desprende de un valor de uso inferior para adquirir a cambio otro valor de uso más grande. Pero no, él no dice valor de uso ni utilidad, él dice valor. De los dos contratantes uno entrega siempre un valor inferior para recibir a cambio otro más grande. En efecto, si se cambiasen siempre valores iguales, ninguno de los contratantes podría obtener una ganancia. Ahí está. Si se cambian equivalentes no puede haber lucro. Como él ve que si hay lucro, dice luego, no se cambian valores iguales. En efecto, si se cambiasen siempre valores iguales, ninguno de los contratantes podría obtener una ganancia y sin embargo ambos ganan. Claro, en los negocios entre las empresas capitalistas, no es que el uno gane y el otro pierda, no, ambos ganan. Se ve que hay un problema teórico bien importante que estamos considerando. En efecto, si se cambiasen siempre, continúa hablando Condillac, en efecto, si se cambiasen siempre valores iguales, ninguno de los contratantes podría obtener una ganancia y sin embargo ambos ganan, o por lo menos ambos debieran ganar. ¿Por qué? Pregunta el mismo. Y se responde. El valor de los objetos reside pura y simplemente en su relación con nuestras necesidades. O sea, ahí está haciendo depender el valor de la satisfacción de las necesidades. Quien satisface las necesidades es el valor de uso, luego está haciendo depender el valor del valor de uso. Lo que para uno es más, es para el otro menos y viceversa. No se puede partir, continúo con ella, no se puede partir del supuesto de que ofrezcamos en venta objetos indispensables para las necesidades de nuestro consumo. ¿Eso será correcto o incorrecto? No se puede partir del supuesto de que ofrezcamos en venta objetos indispensables para las necesidades de nuestro consumo.
Claro, es correcto. Para que algo vaya al mercado necesita que para el que lo lleva no sea un objeto, no un valor de uso, no sea un objeto indispensable para él. Si fuera indispensable para él, no acudiría al mercado, obvio. Nos desprendemos de cosas que nos son inútiles, claro, o sea, no valores de uso, con objeto de obtener a cambio otras que necesitamos. Luego damos menos por más. Cuando los objetos cambiados sean iguales en valor a la misma cantidad de dinero, es natural pensar que el cambio versa sobre valores iguales. Pero hay que tener en cuenta también otro factor, a saber que ambos cambiamos lo que nos sobra por lo que nos falta. Bien. Ya vieron ustedes el tipo de empastelamiento tan tremendo que hace con Pilates. Pero vamos a marcar dos cosas más. Si nosotros utilizamos la palabra crítica con la connotación de censura, entonces podemos ver que a un determinado pensador, a un determinado autor, se le haga crítica inmanente, interna, puramente lógica, pero también podemos, por ejemplo, hacer crítica histórica. Vamos a utilizar ambos tipos de crítica con respecto a Condillac. Entonces, miremos la crítica interna que le hace su amigo Lefrosne a Condillac. No se van a poner a estudiar ahora. Ahora atiéndame, no me entiendan una palabra. A poner a leer. Por ahora atiéndame. Yo no antes yo hacer antes. Entonces, miren la crítica lógica, la crítica interna que le hace Lefrosne. Entonces, ¿cuál es la argumentación de Condillac? Recordemos. Como quiera que nos desprendemos de cosas que nos son inútiles para obtener cosas que necesitamos, damos menos por más. O sea, damos una determinada magnitud de valor y recibimos una magnitud de valor mayor, porque el valor depende del valor de uso. Argumentando con Condillac.